Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho, pues ya estamos aquí nuevamente con nuestra primera clase de argumentación oral en materia penal. Recordemos, estamos analizando las habilidades, las cualidades que debe tener un buen abogado. Máxime que con motivo del juicio oral, tus argumentos, tus alegatos deben ser por escrito, lo cual nos permite analizarlos, reflexionarlos con toda la calma, pues irlo redactando. Dado que se estableció el juicio oral en materia penal, de tener esa habilidad al momento, al instante. Tan pronto tu contraparte, tu abogado, emita sus argumentos en contra de tu cliente y tan pronto él termine, inmediatamente tú en fracción de segundos, ya tienes de forma oral los argumentos que harán de destruir a los que emitió tu contraparte. Y que además deberán de convencer al juez, al ministerio público, incluso a tu contraparte, que la razón te asiste a ti y que por tanto lo que pides de tu cliente es y debe de ser favorable, porque no solamente las pruebas han sido contundentes, los argumentos que de forma oral expusiste han sido más claros y más contundentes que las pruebas. Esa es una cualidad que debemos de tener, compañeros. No todo se ciñe en torno al conocimiento de las leyes. Sí, esa es una base, lo vimos en la clase anterior. Para ser un buen litigante y por tanto poder tú defender a tu cliente o poder llevar a cabo tu proceso con una tendencia a favor tuyo, debes tener primeramente el gran conocimiento de leyes. En un momento determinado, tu contraparte puede decir el artículo tal. Si me permite, cuando llegue el turno de que tú hables, aquí quiero hacer la aclaración que el abogado está confundiendo el artículo fulano con el artículo perengano. Realmente el abogado se refiere al artículo fulano, él habló de tal artículo y dicho artículo habla sobre esto. El verdadero artículo que regula lo que estamos ahorita aquí es el fulano tal. Por eso el abogado está confundido y por eso el abogado está llevando el juicio indebidamente, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una parte fundamental. El conocimiento claro, claro de lo que viene siendo el contenido de las leyes. Dentro determinado, puede ser que usted y yo interpretemos mal un artículo. Puede ser que usted y yo, al momento de exponerlo, nos confundamos en el 74 cuando es el 34. Ahí está tu sagacidad, ahí está tu habilidad para que en un momento determinado le hagas ver. ¿Te imaginas qué mal se vería tu abogado si tú lo corriges y dices, no, abogado, el artículo que usted dijo no es el correcto es fulano tal, y se lo acreditas? Lo leo textualmente, el artículo que usted dice es esto, y el artículo que yo supongo es este. Conforme al caso que estamos llevando, no es el que usted dice, sino el que yo estoy mencionando. Ahora velo al revés. ¿Te imaginas si en un juicio oral tu contraparte te corrige y te dice, no, abogado, se está confundiendo los artículos, los delitos, no es el artículo tal que se aplica en el siguiente caso? Es el artículo funano el que lleva a caso este asunto. Entonces hay que estar muy vivos, hay que estar muy alertas en lo que la contraparte está diciendo de forma oral, para que cualquier detallito, cualquier pormenor, como decimos, sobre él y no dejarlo. Claro, lo correcto es no interrumpir, hay que también saber manejar en qué momento hablas y en qué momento no debes de hablar. Una regla de oro es que mientras tu contraparte habla, por más que usted quiera hablar, trate de mantener la calma, la cordura, trate de no enojarse, trate de no arrebatar la palabra. Es algo que debes de dominar. Es que hay que dominar el hígado, el corazón, más que el cerebro. Porque a lo mejor el cerebro hay que tenerlo frío. Perdón, el corazón hay que tenerlo frío y el hígado hay que tenerlo frío. Tan pronto nuestra contraparte, acuérdate, lo digo con mucho respeto, cómo son los chismes de vecindad. Eso, no está la comadre terminando de hablar cuando ya le está arrebatando a otra comadre. Es que eso está una mentira. Y luego la otra y también. Total que al rato hay ahí una discusión de guacamayas, donde todos gritan, todos dan sombreros, todos dicen de cosas, y al final, ¿quién dijeron? No dijeron nada. Entonces hay que tener la habilidad, hay que tener la serenidad, compañeros, de aguantar todo. Que este señor es un ratero, que es una... Está bien. Llegará el momento en que tú tendrás que demostrar que eso no es cierto. Y si tú muestras serenidad, tranquilidad y muestras después habilidad para contraargumentar, si existe la palabra contraargumentar, pues ya la llevas de ganar. Entonces, compañeros, necesitamos ser expertos conocedores de leyes.
Con el tiempo irás conociendo leyes, irás memorizando artículos, artículos clásicos, artículos que te vas a manejar sin ningún problema. Y que aunque son muchos, pues poco a poco los irás conociendo, tal vez por artículos, pero sí por capítulos. Sabrás qué ley se refiere o qué ley es. No, abogado, perdón, no es el Código Civil que esta disposición que usted está marcando, no se encuentra en el Código Civil, sino en la ley de condominios. No, lo que se está diciendo no se encuentra en el artículo 22 de la Constitución, sino se encuentra en la Ley de Derechos Humanos. Y lo dice el artículo fundamental. Porque la Constitución, en su artículo 22, solo habla de la prohibición de las penas infamantes. Nada más las desglosa, pero no las precisa como lo hace el artículo tal de la Ley de Derechos Humanos. En donde categóricamente dice que solo procede en tal situación. Entonces, imagínate, con ese tipo de argumentos ante el juez, ante el MP, pues te estás llevando a la bolsa a los señores y con tus argumentos, pues lo están tomando en cuenta para que casi, casi, como te vuelvo a insistir, las sentencias casi, casi reproducen en su totalidad los argumentos de uno de los abogados. Claro, no son tan descarados que lo van a copiar literalmente, pero sí lo van a dar un sesgo para que se vea como algo propio. Bueno, necesitamos, por tanto, ser expertos, ser conocedores en leyes. Usted ya lleva parte de ello. ¿En qué sentido? Ya sabe qué es derecho civil, ya sabe qué es derecho penal, sabe qué es derecho mercantil, ya sabe qué es derecho constitucional. En todo esto ya sabe qué es prescripción, qué es prescripción positiva, prescripción negativa, qué son obligaciones. Ya sabe usted más o menos qué es un fraude, qué es qué le diré, qué es un abuso de confianza. ¿Sí? Ya más o menos usted entiende qué es un juicio intestamentario, un juicio testamentario, qué es un heredero, qué es un legatario, qué es un contrato de mandato, qué es un contrato de mutuo. Sí, ya tiene las ideas. Ahora sobre esas ideas, y conforme a la práctica, va a ir conociendo los artículos y no descarte con el tiempo hasta usted, no, ese es artículo fulano de tal, artículo X. Se va a hacer con precisión los artículos. Ahora, otra herramienta que debemos de tener, o que deben de tener, es el uso de la lógica y el uso del razonamiento. Hay que saber razonar, reflexionar en fracción de segundos en un juicio oral para contradecir, contravenir, y más que contravenir y contradecir, convencer a las partes que a ti te asiste la razón. Una cosa son las pruebas y otra cosa es la forma en que argumentas esas pruebas a tu favor. Recuerda que la otra parte también va a ofrecer pruebas. Y entonces tú tendrás que darle fundamento para darle mayor credibilidad a lo que viene siendo tu prueba. Es la segunda habilidad que requiere que todo abogado tenga en filosofía, que es la lógica, compañeros. Recordemos que todo abogado debe tener un sentido agudo, un sentido lógico, un sentido congruente, de tal manera que al exponerlo nadie pueda dudar de esa lógica, de ese sentido congruente con lo cual estás exponiendo las cosas. Recordemos que filosofía es una ciencia mental, es una ciencia intelectual, es una ciencia que comprueba sus principios no a través de pruebas, no a través de experimentos, no a través de pruebas o de evidencias que acrediten sus principios, sino que sus principios los acredita simplemente con argumentos lógicos y congruentes. Ya entraremos en estos temas como de forma lógica, sin tener que hacer experimentos de laboratorio, sin tener que hacer demostraciones, por el simple uso de la razón, nos lleva a la conclusión de que creo que tiene la razón. Pues creo que sí es cierto, ¿eh? Creo que no hay otra cosa más que eso. Recordemos que la lógica es una parte de la filosofía y que la lógica como parte de la filosofía estudia la razón. Porque la razón es la herramienta a través del cual el filósofo, y en este caso también el abogado como el antropólogo o el historiador, acreditan, comprueban y demuestran sus principios. Un ejemplo más. Es obvio que nadie existió en la época o en la llamada era de los dinosaurios. Es obvio que no hay pruebas, no hay evidencias contundentes, una fotografía, un video, un testimonio, de que alguien nos diga, aquí está este video, aquí están estas fotografías, aquí están estos testigos, donde dicen,
qué fue la Tierra, cómo era la Tierra en la época de los dinosaurios. Todo lo que hoy sabemos de los dinosaurios es porque el antropólogo, el historiador y demás científicos, en base a las pocas evidencias, los fósiles y demás cosas que se han encontrado, huellas fosilizadas, deducen, reflexionan, razonan y concluyen de manera congruente y lógica que así fueron las cosas, que así fueron las cosas, pero sin tener evidencia, sino solo a través de argumentos. Y es así como se construye la historia, y es así como se elabora la historia, y es así entonces como a través de argumentos, de razonamientos lógicos, nos trata de y nos convence. Ah, pues sí es cierto. El dinosaurio era un animal de enormes cantidades, extremidades. Hoy con el uso de la tecnología podemos acreditar y comprobar cómo era el hombre de Neandertal solamente teniendo su cráneo, y a través de la tecnología nos dice era así, físicamente él era de esta manera. Ahí tenemos el cráneo. Pero con la tecnología, ya el hombre desde antes, sin tener la tecnología, ya deducía cómo era, que era de mandíbula grande, de dientes y muelas extremadamente más grandes que las que hoy teníamos y más fuertes, que era el cerebro pequeño, etcétera, etcétera. Si nos analizamos la historia y vemos este tipo de cosas, está basada muchas veces en puras teorías. Recuerda que las teorías son simplemente principios que no han sido acreditados, precisamente porque es imposible tener pruebas o evidencias, pero que a través de los argumentos lógicos y congruentes nos convencen y por tanto en la mayoría de ellos, salvo excepciones, coinciden de esa misma manera. Bueno, pues la filosofía y la lógica y el derecho sobre todo deben de saber manejar y tener esa habilidad. Utilizar en cuestión de segundos la razón, la reflexión, el análisis profundo, ¿sí? El estudio profundo de los fenómenos que observa y que ve. Recordemos que una cosa es observar y una cosa diferente es mirar. Un ejemplo de mirar y de observar. Mirar. Mamá, cuando venía yo hacia la casa vi como unos señores asaltaban una camioneta y se llevaron todo. Simplemente estoy mirando. Observar. Mamá, ahora que venía hacia la casa, observé cómo unos fulanos asaltaron y quitaron sus cosas a los señores que iban en una camioneta. Y me pregunto, observar, y me pregunto, mamá, ¿por qué lo hacen? Además, dos de ellos eran muy jóvenes, creo que tenían como 18 años. Mamá, ¿por qué no se ponen a trabajar? ¿Qué no sentirán remordimiento? Uno de ellos inclusive hirió a un pasajero. ¿No sentiría remordimiento? Fíjate que había unos niños que estaban llore y llore, espantadísimos. Y fíjate que yo no sentí que esas personas sintieran algún remordimiento. Mamá, me pregunto, mamá, etcétera. Es ahí cuando todos estamos observando y no solamente estamos mirando. ¿Por qué? Porque queremos ir más allá de lo que estamos viendo. Queremos desentrañar, queremos conocer las causas, las consecuencias por lo cual está dando ese fenómeno. No nada más miro, reflexiono, analizo, ¿sí? Profundizo. De esa manera entiendo mejor el problema. De esa misma manera te sugiero a ti, futuro abogado, ¿qué asunto nos llegó? Un divorcio. ¿Y un divorcio qué? Un divorcio administrativo. Ah, ahí tenemos una demanda, ahí tenemos ahí los formatos de todo esto. Busque dónde está el formato y está en la USB y cambie nada más los nombres, los datos y después me los pasa, pero ya dices, ya tengo el 90% del asunto. Ya tuve un caso similar, ahora tengo otro caso igual, divorcio administrativo, divorcio notarial. Simplemente avientes esto, aquello, cambie los nombres, cambie los datos y se acabó el asunto. Entender así el derecho es entenderlo de una manera mecánica, de una forma robótica, de una forma sin sentirlo, sin reflexionarlo, sin razonarlo. Simplemente hacerlo porque así son las cosas, así van a cabo. ¿Sale? ¿Qué es la razón, compañero? La razón, recordemos, utiliza dos instrumentos muy importantes. El lenguaje formal, que aquí nada más haremos una referencia, y lo más importante, la inferencia. Sabemos que el lenguaje formal es lo opuesto al lenguaje natural, al lenguaje normal. El lenguaje natural o normal es el que tú y yo utilizamos de forma a través de palabras.
y con las palabras formamos oraciones, y con las oraciones mandamos mensajes, y con los mensajes nos podemos comunicar. El lenguaje, natural o normal es ese, el que utiliza palabras, con las palabras formamos oraciones, con las oraciones transmitimos mensajes, y con los mensajes nos podemos comunicar. En contraposición al lenguaje formal, la filosofía, el derecho, la lógica utilizan el lenguaje formal. El lenguaje formal es el que no utiliza palabras, no utiliza oraciones, utiliza símbolos, utiliza fórmulas, utiliza números, utiliza letras. Ejemplo, ahí tenemos con la tabla periódica en química. Un químico no te dice agua, te dice H2O. Y tú como químico cuando veas H2O sabes que eso es agua. Un químico te pone H2O más NaCl. Entiendes que es agua más cloruro de sodio. Como puedes ver, ese es el lenguaje formal, el que utiliza solamente símbolos, utiliza solamente fórmulas. El matemático, pues no se diga, tiene una gran cantidad de símbolos. Sabemos que cada símbolo tiene un significado. Realiza las siguientes operaciones. Y no te pone sumas, restas, divisiones, raíz cuadrada. Con que te ponga el simbolito de la cruz, el simbolito del signo más, el simbolito del signo menos, con eso entiendes qué es resta, qué es multiplicación y qué es suma. He ahí el código Morse. Ve cómo el código Morse, en lugar de utilizar las palabras del abecedario, utiliza puntos y rayas. Y ve el ingenio de las personas, del ser humano, para que en lugar de utilizar letras, utiliza puntos y rayas. Y también para los números. Y ve la grandeza que no hay ningún punto, ninguna raya igual. Que todos los puntos y las rayas que representan cada palabra y cada número, y cada signo, inclusive tenemos el punto y el signo de interrogación, son completamente diferentes. El código binario, las fórmulas de física, la de la altura, la superficie, la velocidad y no sé cuántas más, el tiempo, es eso. Si tú ves, pues si algo B igual a T sobre D, pues entiendes que es la fórmula de la distancia, y con eso no tiene que estar explicando el físico, elabórame, captas inmediatamente. El ejemplo típico, si te ponen pi, tú sabes que pi no es pi, es 3.1416. Y entonces cuando ponen eso, habrás que sumar, multiplicar o dividir esa cantidad por pi, que viene siendo 3.1416. Los de derecho también manejamos este tipo de lenguaje. ¿Sabes que a estas alturas usted ya debe saber que CFF es Código Fiscal de la Federación? ¿Sabe que a estas alturas ver SRE es la de Relaciones Exteriores? ¿Sabe que si usted ve en un lugar SHCP, sabe qué significa Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Sabe usted que si usted ve en alguna parte y dice CPP, sabe que es Código de Procedimientos Penales, y luego si dice CPP EDOMEX, CPP CDMX, sabe que CCP CDMX es el Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México? Si usted ve LFT, sabe que es Ley Federal del Trabajo. Usted ve LGSM, es Ley de Sociedades Mercantiles. Si usted lee LGTOC, significa Ley de Títulos, Operaciones de Crédito, y olvídate. Pero bueno, eso, para efectos de nuestro curso, podríamos pasarlo a un segundo nivel. Lo que más nos interesa es la segunda herramienta, el segundo instrumento que tiene la lógica para poder emitir razonamientos lógicos y congruentes. Uno es el lenguaje formal, y el principal o el más importante, el que nos interesa, es el razonamiento o inferencia. Recuerda que en el juicio oral no tienes tiempo de escribir tus argumentos, no tienes tiempo de contraatacar con argumentos lógicos y congruentes a tu parte, sino que en fracción de segundos mentalmente los tienes que tener listos para que cuando llegue tu turno, adelante la contraparte, iniciado fulano de tal, lo escuchamos. Y ahí, compañero, ya vas preparado, vas listo como una taravilla, dispuesto a contradecir, a contraatacar y a demostrar que lo que dijo tu contraparte está completamente mal. ¿Qué es el razonamiento, o también llamado inferencia?
Razonamiento o inferencia, recordemos, es un proceso mental, es un proceso intelectual, es un proceso del pensamiento que es llevar a cabo en fracción de segundos. Así como tan pronto, y perdón por ejemplo tonto, pero muy explícito, nos mientan la madre, inmediatamente nuestro cerebro reacciona y regresamos con otra más grande que la de esa. Así como tú vas con tu novia tranquilo, sin ningún problema, vas feliz y de repente un fulano le dice sus groserías, tú inmediatamente reaccionas. En fracción de segundos, tu cerebro reaccionó, tu cuerpo reaccionó y procedió. Así es el razonamiento. Tan pronto escuchas los argumentos de tu contraparte, que es que el señor fulano es el culpable, es el que bla, bla, etcétera, etcétera, tú también en fracción de segundos inmediatamente tienes la contrarrespuesta a ese argumento de esa persona. ¿Qué es el razonamiento o inferencia? Es un proceso mental, es un proceso intelectual que se lleva dentro de segundos, dentro de lo que viene siendo nuestra mente. ¿Cómo se estructura un razonamiento? Razonamiento, reitero una vez más, compañeros, es un proceso mental, es un proceso intelectual que consiste mentalmente en elaborar dos premisas, dos preposiciones. ¿Qué son premisas? Son oraciones. Esto apréndete, no se te olvide. Se manejan mucho las premisas. Premisa es el nombre técnico que la filosofía y en algunos casos el derecho también utiliza para llamarle a las oraciones. En español, en cursos de gramática y ortografía hablamos de las oraciones. En filosofía también hablamos de oraciones, pero no le damos ese término, ese concepto. Le llamamos premisa o preposición. ¿Qué es la inferencia al razonamiento? Es un proceso mental que consiste en formular dos premisas o preposiciones, es decir, dos oraciones, y en base a esas dos oraciones que yo elaboro, saco un resultado, obtengo una conclusión que constituye un argumento lógico y congruente, difícilmente de refutar o sumamente convincente para al menos hacer pensar a la contraparte. Es tan contundente, es tan claro mi argumento, que no permite que en un momento determinado se pueda contradecir o se pueda contrariar. Reitero, ¿qué es la inferencia? Es un proceso mental que en fracción de segundos tienes que elaborar y consiste en formular dos oraciones llamadas premisas o proposiciones. Ejemplo, primera premisa, primera oración. Todos, absolutamente todos los planetas giran alrededor del Sol. Segunda premisa, segunda oración. Mercurio es un planeta. En base a estas dos oraciones yo saco una conclusión, un argumento lógico y congruente. Y digo, si todos los planetas giran alrededor del Sol y Mercurio es un planeta, en consecuencia, como veros, Mercurio gira alrededor del Sol. Como puedes ver, por la lógica, yo te compruebo esto. No necesito pruebas, no necesito evidencias, no necesito experimentos, no necesito mandar un cohete o una sonda espacial para que después de 10 años o 5 años regrese y les diga, ¿ya vieron? ¿Cómo tenía yo la razón de que Mercurio, siendo planeta, también gira alrededor del Sol? ¿Ya vieron cómo tengo yo razón que Venus, también siendo planeta, gira alrededor del Sol? La lógica nos permite, de forma congruente, deducir, inducir, ¿sí? ¿Cuál sería, por tanto, la siguiente secuencia? Reitero, si todos los planetas, no digo algunos, estoy afirmando todos, la astronomía, la astrofísica, que son ciencias oficiales, así lo han dicho. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Por tanto, segunda oración, todos los planetas giran alrededor del Sol y Mercurio es un planeta, obtengo como argumento lógico y congruente que por tanto Mercurio gira alrededor del Sol. ¿Eh? Sin tenerlo que demostrar, sin tenerlo que acreditar, por mera lógica, yo saco esta conclusión. Difícil de rebatir, de debatir. Ahora, al revés, en sentido contrario, si parto de la base que todos los planetas giran alrededor del Sol y por tanto son únicamente estos cuerpos celestes llamados planetas, a diferencia de los otros cuerpos celestes como son las lunas, como son el Sol, las estrellas, los cometas, los asteroides, los meteoritos, entonces a contrario sensu saco otra también conclusión. Y entonces
El cometa Halley no es un planeta. Por lógica, si Halley es un cometa y por tanto no es un planeta, deduzco que entonces el cometa Halley no gira alrededor del Sol. Si estoy estableciendo que únicamente los planetas y solo los planetas cuales cuerpos celestes son los que giran alrededor del Sol, y deduzco que el cometa Halley no tiene las características de un planeta, entonces por lógica digo que Halley no gira alrededor del Sol. ¿eh? Y de esta manera, difícil me lo pueden refutar. Ya la astrofísica, la astronomía nos lo comprueba. Sabemos que los cometas, compañeros, tienen su propia órbita. Los cometas vienen, pasan los años, inclusive los siglos, y regresan. Hemos escuchado las noticias que el cometa fulano apareció en la Edad Media en los años 1500, 1600. Fíjate, 1500, 1600. Y después de cientos o miles de años, en el año 2021, de 1500 al 2021, imagínate cuántos siglos han pasado, regresó una vez más ese cometa. Y luego hasta nos dicen, este cometa no va a aparecer en la Tierra sino hasta dentro de 70 años, hasta el año 2070. Y eso, algunos viviremos, algunos no viviremos. O este planeta, este cometa regresará, o este meteorito regresará otra vez a la Tierra dentro de tanto tiempo. Pasen a ver esto o véanlo en tales países, va a surgir, lo van a ver. Y en consecuencia, pues como puedes ver, yo no mandé ninguna sonda, ningún aparato que estuviera orbitando con Halley para que yo sacara esta conclusión. Por lógica la obtengo. Y por lógica la deduzco y por lógica, por tanto, la concluyo. Y por lógica, por tanto, saco lo que viene siendo mis conclusiones, mi argumento. Esta habilidad es la que debes de tener tú en un momento determinado, más que enojarnos, más que gritar, más que interrumpir a la contraparte, déjala, que se desahogue, que se destraume, que saque todos sus complejos, todos sus traumas. Y tú mentalmente vas visualizando por dónde te vas a meter, dónde lo vas a atacar, y vas sobre él, y vas sobre él. De forma congruente, de forma lógica, parsimonioso, elocuente, ya hablaremos mucho de eso. Pero ahorita vamos por partes, poco a poco. Debes de ser un conocedor, un experto, un perito en leyes, para saber si tu contraparte habla bien o está fundamentando bien todo lo que él dice. Y si no, cuando te toque a ti, pues hacerle ver que está mal y que tú tienes mejores, no solamente hablas, sino que además fundamentas. Y para eso requerimos tener esta habilidad que tiene un filósofo, razonar, pensar en fracción de segundos, profundizar, ver más allá de lo que la otra parte no ve. Ya hablaremos mucho de esto. Recordemos que en lógica o en filosofía hay dos tipos de argumentos. Bueno, hay varios, pero los principales son el argumento deductivo y el argumento inductivo. El argumento deductivo es el que va de lo general a lo particular. Es el que después de ver varios casos iguales, entonces establece un estándar, establece una verdad absoluta o una verdad general, más que absoluta, una verdad general. Y dice todos, otra vez, todos, absolutamente todos, no te dice algunos, no dice algunos cuantos, sino te habla de forma genérica, categórica. Y la astronomía y la astrofísica así nos dice. Todos los planetas, cuerpos celestes con ciertas características, giran alrededor del Sol. Al no decirnos todos, excepto, salvo, ¿sí? Los más pequeños o los más alejados, no, todos, todos, de forma categórica. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Entonces yo analizo ahora los casos particulares y deduzco, la Tierra es un planeta. Por tanto, si la Tierra es un planeta y todos los planetas giran alrededor del Sol, la Tierra, por tanto, es un planeta. Mercurio es un planeta. Si Mercurio es un planeta, por tanto, deduzco que Mercurio gira también alrededor del Sol. De esta manera es como se razona, como se reflexiona, como se profundiza, de tal suerte, de tal manera que a veces no necesitamos pruebas, no necesitamos experimentos, no necesitamos demostraciones para poder acreditar lo que estamos diciendo. Esa habilidad mental es la que debemos de tener, o la que usted debe tener como futuro abogado. De saber inmediatamente contraatacar con argumentos lógicos lo que está diciendo tu contraparte, lo que está mencionando tu contraparte. Una cosa es el conocimiento de las leyes,
Otra cosa es la aportación de las pruebas que estás ofreciendo. Y algo más es la habilidad de la forma de elocuencia y la forma en cómo argumentas y cómo haces que hechos, derecho y pruebas, a través de argumentos lógicos y congruentes, los conviertas en verdades, en principios difíciles de destruir, difíciles de contradecir, difíciles de argumentar lo opuesto, compañeros. ¿Sí? Un ejemplo más de argumento deductivo, en donde a través de la lógica, sin necesidad de experimentos, sin necesidad de pruebas en contrario, con eso es más que suficiente. Ve este principio. Se afirma por la biología, por la medicina y por toda la ciencia en general, inclusive por la misma religión, salvo el caso del alma, espíritu, pero no nos metamos ahorita en ese tipo de problemas, sino de como seres físicos, como seres de carne y hueso. Todos, de forma universal, de forma general, todos los seres humanos son mortales. Como dice la biología, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es decir, ese es el camino de todo ser humano. Y no todo ser humano, de todo ser vivo. Las plantas y los animales también siguen ese procedimiento irrefutable. Difícil de poder contradecir, difícil de poder demostrar lo contrario. Que dentro de lo místico, dentro de lo esotérico, se habla de seres inmortales, se habla de viajeros en el tiempo. Bueno, pensando, como dice el abogado, suponiendo sin conceder que así sea, son casos excepcionales. No es la regla general y son casos contados con los dedos. Entonces, la excepción no acaba con la regla cuando es una o son dos o tres en contra de miles o miles de millones de casos contrarios. Entonces ve este argumento difícil de contradecir, sin necesidad de pruebas, sin necesidad de tener que llevar experimentos o tener que llevar evidencias o tener que llevar testigos, ¿no? Todos los seres humanos son mortales, por lógica deduzco, concluyo, en base a los muchos conocimientos de la ciencia sobre la existencia, etcétera, etcétera. Hablo de ciencia oficial, reitero, haciendo un lado lo esotérico, lo místico, lo religioso, la reencarnación, el alma, Dios, etcétera. Hablamos del cuerpo humano. Todos los seres humanos son mortales. Entonces Pedro es un ser humano, por tanto, si todos los seres humanos son mortales y Pedro es un ser humano, por lógica, Pedro es un ser mortal. Es un ser que va a morir, es un ser que nunca va a ser inmortal. Elvira es un ser humano, por tanto, Elvira también es un ser mortal. Carlos Slim, Bill Gates y toda esta gente millonaria, llena de billetes, para poder comprar cualquier medicamento, cualquier operación ante cualquier situación que se le presente, pues tendrás los miles de millones, podrás pagar los mejores médicos, podrás recibir las mejores atenciones médicas, hospitalarias, lo que sea, prácticas, quiroprácticas, lo que tú quieras. Pero siendo ser humano, ¿qué crees? Eres mortal. De que te mueres, te mueres. De que te vas, te vas. Y tus miles o millones de pesos, pues difícilmente te van a salvar de la muerte. Difícil, por tanto, de demostrar lógicamente, racionalmente, que esto es una mentira, que es una falsedad. Saber manejar este tipo de premisas, este tipo de argumentos y de lógicas, pues olvídate, ¿cómo es? Un ejemplo en sentido en derecho. Todos los bienes de dominio público son imprescriptibles e inalienables. Es un principio, un artículo que establece, si no mal recuerdo, el Código Civil y también la Constitución. Si todos los bienes de dominio público pertenecen al Estado y son de uso común, son inalienables e imprescriptibles, en consecuencia las baquetas son inalienables, no se pueden vender, no se pueden transmitir porque nadie es dueño de ellas, son de uso común. Porque los puentes, porque las carreteras, porque los edificios, porque los monumentos son bienes de dominio público. Entonces nadie, absolutamente nadie puede adueñar y decir esto es mío. Porque los bienes de dominio público de uso común, por mandato de la ley y de la Constitución, son inalienables y son imprescriptibles.
Por tanto, señores, ese bien que se están apropiando, siendo de dominio público, es inalienable. Nadie lo puede enajenar, nadie le puede vender, nadie le puede ostentar. Es imprescriptible. Por más que usted vea que tiene 20 años viviendo en la banqueta, que usted tiene 30 años viviendo en ese puente, les recuerdo que es un bien de uso común, es un bien de dominio público y por tanto aquí no procede los años que tiene usted ocupando de posesión, que la autoridad por su negligencia no ha hecho nada. ¿Eh? Di lo anterior. Tienes un fundamento, tienes una lógica. Los bienes de dominio público de uso común son imprescriptibles y son inalienables. Es decir, no procede el tiempo. Sabemos que la famosa prescripción, la prescripción positiva, compañeros, ¿sí? Aquí es donde tú adquieres bienes por transcurso del tiempo, pero hablando de bienes del dominio común, de uso común, son imprescriptibles. ¿Podrá una persona meterse a un parque público y quedarse ahí 3, 4 años, 5 años y luego acreditar y pedir que le den la propiedad? Pues difícilmente, porque estamos hablando de un bien de dominio público de uso común y por mandato de la ley y por principio jurídico son inalienables e imprescriptibles. Alégale como quieras, abogado de la contraparte, dile como tú quieras, pero no se puede, porque este no es un dominio privado, este es un bien de dominio público y además de uso común. Y si la ley te dice que es inalienable, así hayas tenido 10 años, 20 años, 50 años, 70 años en ese inmueble de bien dominio público, pues no se va a poder. Salvo que la jurisprudencia de la Suprema Corte diga al contrario. Pero bueno, no nos metamos ahorita en cuestiones, más metódicas. Estamos hablando de la importancia de lo que es razonar. Independiente de las pruebas, el razonamiento es más convincente. Ya sé que el juez, el Ministerio Público o tu contraparte, híjole, pues ya me jodió. Pues ¿de dónde lo contradigo? ¿De dónde digo que eso no es cierto? ¿De dónde digo que es una gran mentira? ¿De dónde yo digo que los seres humanos son mortales salvo excepciones? Pues difícilmente lo voy a poder acreditar, difícilmente lo voy a poder decir que esto no es cierto. Por tanto, todos los seres humanos, fulano, perengano, son mortales y se acabó el asunto. El argumento inductivo es al revés. Es el que va caso por caso, asunto por asunto, para en base a cada caso poder hacer un principio general, un principio universal, compañeros. Cada científico, cada investigador sabrá si 100 casos son suficientes, si 20 casos son suficientes, si 200 casos, si 1 millón, si 3 millones son suficientes para poder establecer una regla general. Hoy lo tenemos y lo sabemos a ciencia cierta, que quienes padecen el COVID, quienes lo padecen, quienes ya son contagiados por el COVID, quienes ya lo tienen, van a sufrir tales y tales síntomas. ¿Sí? Ya no podemos negar esa verdad. Comprobadísimo, acreditadísimo, perdón por los aísimos, de que los síntomas del COVID son tas. Y que todos los que tengan ya ese virus, Dios nos libre de eso, toquemos madera, compañeros, y pidamos a Dios que no nos castigue por nuestros muchos pecados. Bueno, yo tengo poquito, no sé ustedes. En consecuencia, ya es un hecho que los síntomas son fulanos y sultanos. Ahora algún día podamos decir, y dentro de poco tiempo, todas las personas que reciben la vacuna contra el coronavirus jamás se van a poder contaminar. Jamás se podrán ser afectados por esa enfermedad, como la poliomielitis. Ya la poliomielitis ya es algo que ya quedó superado y tantas otras pandemias que hagan con el ser humano. Entonces aquí procedo al revés, voy de lo particular a lo general y establezco que Pedro tiene cáncer y presenta una mancha en la espalda. Segundo caso, diferente al anterior, sexo femenino, el otro masculino, este es una jovencita, el otro es un señor de 80 años, esta señorita es de dinero, el otro es pobre, es decir, casos completamente diferentes, pero tienen cáncer y también presentan una mancha en la espalda. Javier, tercera persona diferente a Pedro y a Ana, con otras características, otras condiciones, la mitad también tiene cáncer y presenta una mancha en la espalda. Lina, persona también diferente a todas las demás, sin ningún parentesco, también tiene cáncer y presenta una mancha en la espalda. Después de 10, 20, 40, 50, 100 casos, los que usted quiera, entonces deduzco y concluyo que todas las personas que tienen cáncer van a presentar una mancha en la espalda. De esa manera, después de tener este fundamento, este argumento, pues saber contradícelo.
Si aumento a los niños héroes es un bien de dominio público, si aumento a la opción es un bien de dominio público, si Palacio Nacional es un bien de dominio público, en consecuencia todos los bienes de dominio público son imprescriptibles y son inalienables. Nadie los puede adquirir, nadie los puede adquirir por cuestión del tiempo o por los muchos miles o millones que tengan. Fue mandado de ley que así lo dice y que dice que todos. Por tanto, si este es un bien de uso común, es inalienable, es imprescriptible. Si este es de bien común, también es inalienable y es imprescriptible. Parto de lo particular para llegar a lo general, a lo que viene siendo lo universal, converso. Un ejemplo más de argumento inductivo. Ahora al revés, cuando dije que todos los planetas, ahora es al revés. Voy analizando cada uno de los casos de los planetas. Mercurio es un planeta y induzco que gira alrededor del Sol. Ahora veo otro planeta, mismas características que Mercurio en cuanto a lo que es planeta. Digo que Venus es un planeta y que también gira alrededor del Sol. Analizo un cuarto caso. La Tierra también es un planeta y también gira alrededor del Sol. Y no quedando a gusto, no queda conforme, visualizo ahora un cuarto caso y también llego a la misma conclusión, que Marte es un planeta y gira alrededor del Sol. Después de ver 4 casos, 5 casos, 10 casos, en este caso en cuanto al número de total de planetas del sistema solar, que son creo que entre 7 u 8, ahí te lo dejo de tarea, en consecuencia saco mi conclusión universal y general. Si después de ver a Mercurio, a Venus, a Tierra y a Marte tienen la condición de planeta y no son satélites, y no son cometas, y no son asteroides, ni son tampoco meteoritos, ni son estrellas, ni son nada, entonces deduzco después de haber visto dentro de los 9, 8, a 4, a 5, 6 de ellos, más que suficiente porque son más del 50%, ahora sí puedo con toda la categoría decir de forma contundente que todos los planetas giran alrededor del Sol. Ve cómo razona el filósofo, cómo se razona en otro tipo de ciencias, cómo educan a su mente para que tenga esta habilidad, esta cualidad. Que ahora que usted es abogado, no está exento como el historiador o el antropólogo a también manejar su lógica de forma lógica y congruente, de forma clara y precisa, que con el simple razonamiento, de manera lógica y congruente, ¿para qué quiere pruebas? ¿Para qué quiere demostraciones? ¿Para qué quiere experimentos? Es tan convincente su argumento, es tan claro su argumento, que ¿quién lo va a echar para atrás o quién va a oponer lo demás? Es tan claro que todos los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles, que aunque lo acredité porque es un monumento histórico, inclusive declarado Patrimonio de la Humanidad por la ONU, ahora le doy la puntilla diciendo a través de mis argumentos que es un bien de uso común. Y dígame usted, señor juez, señor Ministerio Público, ¿cuándo se ha permitido que un bien de dominio público y uso común se convierta en un bien de uso de propiedad privada? Y aquella autoridad que lo haya hecho violó o no violó la Constitución, y el acto que permitió esto puede llamarse que es legal. Y en este caso, yo creo que ustedes, ni el MP, ni usted, señor juez, podrán dar esta autorización contraviniendo lo que dice el artículo tal de que son inalienables e inscriptibles. Hacerlo es violar la ley y como autoridad, etcétera, etcétera. En fin, tratemos de tener estabilidad, tratemos de ir captando más la forma que tienes que tener estabilidad. Nos vemos en unos segundos en la siguiente clase, compañeros, para después de esta siguiente clase poder entrar a lo que viene siendo nuestra clase de Zoom. Nos vemos en unos cuantos segundos en la siguiente clase.